Muy bien, ya estamos reintegrándonos a lo que ha sido la presentación de este tema, que tiene que ver con el asesino serial más importante de la criminalística argentina. Nadie ha tenido, digamos, la presencia y la difusión que se le ha dado a un personaje particularmente muy especial. Estamos hablando de un Robledo Puch que pasó más de la mitad de su vida, o prácticamente toda su vida, adentro de la cárcel. Alguien que, si bien tendría que estar en libertad porque la ley y la justicia así lo determina, también es cierto que no le dan la liberación por una cuestión muy simple, porque se ha convertido en una persona con posibilidad de riesgo permanente, a pesar de que tiene muy buena conducta en la cárcel, a pesar que los informes dan fantástico, pero también en lo que es la analística y lo que son los perfiles de personalidad, hay un serio riesgo, un serio peligro que cuando está en libertad vuelva y reincida en lo que lo ha definido, como un asesino, que es lo que es, más allá de la película El Ángel, que lo ha enfocado desde un lugar más humano, lo ha humanizado, pero que en definitiva nos hemos perdido los crímenes, las violaciones, los delitos que fue cometiendo a lo largo de su vida. Hoy tenemos, digamos, un grupo de expertos, pero más allá son reconocidos como grandes profesores, cada uno en su género. Tenemos invitados muy especiales. Por eso paso a presentarlos, ¿no? Porque cada uno en lo suyo ha manejado de manera protagónica o de manera silenciosa y analítica lo que es la vida de Robledo Puch. Acá a mi derecha tengo al señor Miguel Miñones, médico legista, comisario inspector, jefe de cuerpo médico de San Martín. ¿Es así? Correcto. Bueno, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. También tengo a Hugo Marietán, psiquiatra. Es así. Así es. Y tengo a Lizardo Moure, abogado, y que también supo estar en la secretaría del juzgado que recibió a Robledo Puch cuando fue detenido. También es así. Correcto. Bienvenido. Y también junto a mis compañeros, a Sofía Macaya, a Nora Brioso, tenemos a Walter Gorbach, experto en criminalística, ya lo tuvimos el sábado pasado. Fue muy contundente su testimonio, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, Gorbach. Gracias. Y a nuestro compañero colega Gustavo Carabajal, que fue uno de los pocos periodistas que ha tenido, digamos, el contacto cara a cara con Robledo Puch. Estuvo en la cárcel, fue que lo entrevistaste. Hace 10 años, 3 Hace horas que 10 estuve años. con él. Bueno, vamos a, en ese contacto, estuviste hace 10 años y estuviste 3 horas con él mano a mano. Sí. La conclusión. No, que me preguntaban si tenía miedo. La verdad que no, porque Robledo Puch, en el contexto en el que está, como en la cárcel de Sierra Chica, es una persona, y después de haber pasado 36 años en aquel momento preso, doblegada por el sistema. La primera impresión que tuve es que él quería salir en libertad. Robledo Puch quiere la libertad o nada, o sigue adentro. Él no quiere ningún tipo de estos regímenes alternativos como son que lo pasen a un penal de mínima seguridad. Y yo te cuento, te voy a mostrar a vos y a todos un gesto. Fueron unos minutos que Robledo Puch se mostró tal cual está hoy. Y ustedes saquen las conclusiones. Yo llego al aula de régimen penitenciario en el penal y me encuentro con una persona, me dice, yo te voy a contestar todo, pero antes quiero que escuches algo que preparé para vos. Trae un radiograbador de esos viejos, sin tapita, pone un cassette y hace play. Y se pone a mirar así durante 4 o 5 minutos cómo la cinta giraba. Ese es el Robledo Puch. ¿Y no tenía nada? ¿No tenía sonido? Tenía sonido. Él leyó, era la lectura de un manifiesto que me entregó en una carta de 4 o 5 páginas, donde él expresaba su crítica al sistema judicial que lo tenía supuestamente, y según su particular visión, injustamente preso. Me habló mucho de Barreda. Él tiene a Barreda entre ceja y ceja. Él no entiende cómo Barreda estaba en libertad y él todavía seguía detenido. Me dijo, yo tengo que buscarme una Pochi, en referencia a Berta André, Pochi, como le decían, que es la mujer que recibió y que fue garante de Barreda en esas salidas, primero transitorias y después como visita permanente. A ver, aprovechando, digamos, a un estudioso de la criminología como tenemos aquí, pregunto,
¿Está bien que a Robledo Puch lo sigan teniendo detenido? ¿Es un criminal bajo todo punto de vista o a lo mejor tiene una posibilidad de recuperación? Bueno, yo, Luis, te puedo dar un contexto criminalístico. Si bien tenemos conocimientos en el área criminológica, no es exactamente lo mismo, pero lo que entendemos es que el servicio penitenciario frecuentemente efectúa diferentes evaluaciones a todas las personas que están privadas de la libertad. Esas evaluaciones tienen que ver justamente con condiciones de conducta, tanto en el establecimiento, con expectativas que puede reunir la persona si es que se le puede otorgar algún beneficio de la libertad, ya sea asistida o temporal, o quizás un régimen, como decía Gustavo, semiabierto, es decir, con otras restricciones quizás mínimas. Y evidentemente estas evaluaciones, por lo que se deja trascender, no son absolutamente positivas, por lo tanto no le están dando la posibilidad quizás a un magistrado, más allá que estas evaluaciones, sí es importante decirlo, no son vinculantes. Hemos tenido casos en la casuística criminal de evaluaciones negativas y jueces que sí han otorgado beneficios en cuanto a la libertad, y después quizás esta persona comete o no un nuevo delito. A ver, Luis, si Claro. esa persona con la que yo me encontré, un hombre con la cabeza rapada, con la cara castigada por el frío de Sierra Chica, vos lo veías y era incapaz de matar una mosca. Vos no asociabas a esa persona con este que fue condenado por matar o por A concretar... este 11 tampoco homicidios. lo asocio, ¿eh? Si es por imagen, No, por yo a imagen. Robledo Puch no me da asesino. Discúlpenme, no sé. Bueno, esto lo vamos a evaluar en un rato. Pero a Lizardo Moure, le quiero preguntar, en determinado momento usted tuvo el primer mano a mano con Robledo Puch. ¿Con qué detenido se encuentra? Porque usted estaba en la Secretaría de Juzgado que lo recibe. Yo era el secretario del juzgado. Secretario de Juzgado. Lo recibimos para tomar declaración indagatoria. Sí. Lo recibimos porque desde policía venía imputado de una serie de homicidios, dos de los cuales teníamos nosotros en ese momento. ¿Le daba criminal en primera instancia? ¿Perdón? ¿Le daba criminal, recibía una imagen o un... Mire, creo que lo que más sorprende de este personaje no son solamente los 11 homicidios, sino el physique du rôle. No da el physique du rôle de un homicida. Es decir, inicialmente no. Pero cuando Es una uno- sensación endeble. Sí, es una sensación débil, pero hay una cosa que es muy característica. A mí me resultó muy llamativa y me gustó recién encontrar la ratificación por el comentario que hizo el doctor Raffo, que yo no lo conocía. Yo dije que también que la mirada de este hombre era una mirada muy penetrante, era una mirada realmente que generaba una sensación de temor, porque no miraba a los ojos habitualmente, sino que cuando uno se daba vuelta y lo estaba mirando, allí veía una mirada terrible. Bueno, yo le cuento, nosotros recibimos a este hombre imputado de 11 homicidios y algunas violaciones. Nos sorprendió la cantidad de hechos que se le imputaba, entonces dudamos un poco de la veracidad de la investigación policial. Cuando llega y empieza a confesar, él empieza a relatar los hechos con total y absoluta precisión, con tanta precisión, con tanto detalle. Esa declaración indagatoria duró más de 6 horas. En ese momento el juez tomó la decisión de iniciar las reconstrucciones de los hechos, que es la confesión dramatizada, para verificar si realmente lo que él decía se correspondía con lo que nosotros teníamos como antecedente y lo que veíamos en el espacio. Entonces hicimos como primeras reconstrucciones, ese mismo día, hicimos la de Namur, que fue el hecho que nosotros teníamos la investigación en nuestro juzgado como autor ignorado, en un doble homicidio sin conseguir autor, y entonces teníamos toda la causa y teníamos todos los antecedentes. Cuando hicimos la reconstrucción, era preciso la ventana por donde entró, la escalera por donde subió al primer piso, cómo se desplazó hacia la oficina, en qué lugar estaba la oficina, en qué lugar después cuando se iban encontraron a los dos señores que estaban durmiendo en una habitación muy pequeña, en 2 cuchetas. Cómo cuando bajaron tomaron la decisión de matar, porque esa era su primer muerte. Allí mataron por vez primera, y ellos con Ibáñez habían tomado la decisión, esto lo dijo él, ellos habían decidido que en el próximo robo, porque ellos venían cometiendo robos, en el próximo robo iban a matar. Entonces dijeron, dijimos que íbamos a matar. Volvieron sus pasos, ya estaban bajando. Como si fuera una consigna. Era una, Porque a lo mejor algo que podían se había- robar algo sin que habían matar. dedicado, se habían decidido. O no Entonces querían dejar volvieron. testigos, ¿no? ¿No era que no querían dejar testigos también? No, Perdón. no querían No, dejar no, testigos. esto es falso. Digamos, porque él mató a 2 personas que estaban durmiendo. Claro, Es decir, estos no eran testigos de nada. claro. Entonces se volvieron, los mataron con sendas pistolas en ambas manos,
los mataron y cerraron la puerta porque uno de ellos parece que se cayó de la cama por el tiroteo. Cerraron la puerta y la trabaron con una percha. Claro. Él lo dice esto. Y él lo dijo, y antes teníamos la fotografía, cuando llegamos al lugar del hecho, de la percha puesta en el lugar. Es decir, que era algo que Ahora él únicamente cambia podía más conocerlo. adelante su declaración, porque cuando entrevisté al ex abogado, él me comentaba que él no se hace cargo de los 11 crímenes. No se hace cargo después de haberlos Digo, confesado esto es interesante todos. porque en el primer momento él declara todo. Absolutamente. Es decir, a mí realmente no me sorprende esto porque es habitual que alguien que confiesa hechos delictivos cuando se encuentra con esta situación y tiene conversación con abogados particulares, digamos, trate de buscar una solución, digamos, alguna solución que lo mejore, que lo beneficie, como por ejemplo decir que fue maltratado, que fue torturado, que se lo sacaron a la presión. Yo participé en todas las declaraciones, que se tomaron varias en el curso de esa semana. Fueron cerca de 7 o 8 días de locura. Nos acostábamos a las 6 de la mañana, después de estar todo el día reconstruyendo hechos. Pero después de esa declaración, después siempre negó haber matado. Él siempre dijo que después de robó, eso, pero que no mató. Cuando nosotros nos desprendemos de la causa, esa causa no nos correspondía por razones de competencia, le corresponde a otro juzgado, el juzgado del doctor Padilla en aquel momento, el 4, que tenía el primer hecho. Se la mandamos la causa y después yo ya pierdo el control, digamos, de lo que pasa en el expediente. Entonces yo sé que después nombró a Fito Gutiérrez, que era un famoso abogado de la zona, un tipo que tenía 160, tenía más presos él que yo en mi secretaría. Trabajaba muchísimo, lo mataron en la época negra de nuestro país, no sé por qué motivo. Lo tomó a Fito Gutiérrez y ahí comenzó con toda la historia de negar, de decir que lo torturaron. No tenía una marca, no tenía una tortura. Este chico lo que tenía, en mi opinión personal, y esto es personal, no corresponde a nada, este chico lo que tenía es miedo terrible frente al sistema que de golpe lo había descubierto. Claro. Y entonces su defensa en ese momento, no sé, frente al miedo de qué, era decir todo. Miedo, para mí el miedo... No era culpa, a ver, era miedo. En esto quiero hacer participar a Hugo Marietán, por la mirada psiquiátrica a lo mejor. El miedo puede haber sido a que le pintaran en los medios a un monstruo a su familia que amaba y consideraba a él. Porque él respetaba a sus padres y los amaba por manifestación propia. A lo mejor cuando se dio cuenta que tenía que estar describiendo a un asesino, eso en la mirada y en los oídos de la familia, a lo mejor le podía hacer ruido. Pregunto. No. No son empáticos. La manifestación que acabas de hacer es por empatía. Si yo en lugar de él hubiera pensado en una familia, etcétera, etcétera. Estos son seres huecos, emocionales en su interior, son psicópatas, ¿sí? En consecuencia, no tienen ningún sentido de amor y nada por el estilo, menos culpa ni responsabilidad. O sea que considerar a la familia así en ese sentido no le interesaba. Sí le interesaba zafar lo más posible de los hechos que le imputaban. El rebote. ¿No? En ese sentido puede pelear como gato panza arriba, como dice acá el doctor, ¿no? Primero afirmando para ver si de alguna manera después, haciendo una composición del lugar, de qué manera podía salvar o zafar o amortiguar lo que le venía, ¿sí? A pesar de que es joven, en ese entonces tiene 20 años más o menos. Sí. Sin embargo, esa cabeza es una cabeza muy analítica, muy fría, muy fría. Por eso, ¿Pero era consciente de lo que hacía? Sí, totalmente. Totalmente. Por esa frialdad que tiene de base, era que algunos la pueden visualizar cuando él quiere en su mirada, ¿no? Una mirada fría y muy especial. El doctor Raffo, como muy bien mencionaba acá el señor, lo mencionó muchas veces, ¿no? A veces daba inclusive mucho temor a la persona común. Y por otro lado, por el tipo de físico que dicen acá, los psicópatas suelen estar disfrazados de persona común. Son maestros del engaño, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, pueden caer las personas y decir, bueno, ¿qué hace este pibito, ¿no es cierto?, con este juzgado tratando todos estos temas, ¿no? ¿Y qué lectura ¿qué lectura se le puede dar el hecho de que él matara por la espalda? No, para él matar era una cosa mecánica. Sí. ¿No? Mató a una mujer después de ser violada por su compañero Ibáñez, la hicieron bajar del auto y después la mata por la espalda. Bueno, había que matarla, punto. No hay tanto
había sentimiento de miramiento en culpa en la muerte. En ninguna de las muertes había un sentimiento de No, culpa. no hay El psicópata culpa no siente acá, no hay culpa. culpa porque está armonizado lo que él quiere hacer con la psiquis de psicópata que tiene, que es lo que tiene que hacer. Por eso en un momento él menciona con claridad que dice, bueno, nosotros salimos a robar y a matar, entonces bueno, hay que matar, bueno, Claro, entran y matan, así, sin más. Luis, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta al Por doctor supuesto. Moure? Lizardo, usted mencionaba recién el hecho de que cuando van a hacer las reconstrucciones con Robledo Puch, él recordaba detalles que no había aparecido en los diarios, en los medios. ¿Qué le dijo Robledo Puch en ese momento, cuando usted le pregunta cómo es posible que se acuerde de tantos detalles? Sí, la respuesta de él fue muy clarita y muy precisa. Matar es algo que uno no se olvida. Y yo recién estaba pensando, cuando después de tantas entrevistas con este tema, que para mí es viejísimo, y es cierto, matar y hacer las reconstrucciones de las muertes tampoco uno se olvida. Yo soy un tipo muy poco memorioso y realmente estaba pensando, reconstruyendo yo las reconstrucciones. Sí. Y creo que las podría reconstruir todas. Entonces, esto es claro. Es un hecho realmente muy fuerte el de producir la muerte de otra persona. Aunque no se sienta culpa, aunque él no sienta culpa, porque yo le pregunté si tenía remordimiento. Yo le pregunté personalmente, yo era un tipo de la misma edad que él prácticamente. Claro, contemporáneo. Si tenía remordimiento. Y dice, sí, tengo remordimiento. A mí me van a venir cosas muy feas ahora. Yo estaba por decir, no, flaco, eso no es remordimiento. Eso es temor por lo que pasa, pero no remordimiento por lo que hiciste, ¿Y él por el cómo daño estaba que causaste. cuando le contaba los asesinatos? ¿Se lo veía tranquilo, estaba nervioso, Tranquilo, asustado? absolutamente tranquilo, sereno, medido al hablar, preciso. No, muy tranquilo. Tenemos acá una eminencia dentro de lo que es la materia, Miguel Miñone. Eminencia en medicina legista, comisario inspector, jefe de cuerpo de médico de San Martín. Y la pregunta es, ¿Robledo Puch mataba con saña? Porque en lo que es el encontrar el cadáver, uno entra a evidenciar de qué manera se llega a la muerte. Porque a lo mejor uno mata para sacarse una situación, una circunstancia de apremio, pero hay otras veces que se mata por el placer de matar. Y yo creo que eso lo ha experimentado y lo ha visto, Sí. ¿no? Bueno, eso es común que nosotros en los juicios orales muchas veces nos preguntan de determinado tipo de asesinatos, de homicidios, si hubo ensañamiento desde el punto de vista jurídico, no el ensañamiento que nosotros tomamos en la vida cotidiana. Y en este caso, ensañamiento desde el punto de vista jurídico no existía. Su misión era matar. Por eso hubo cadáveres que tuvieron un tiro, otros que tuvieron 7, por delante o por detrás. Pero un No cadáver hace a lo mejor que diferencias. tenía la desfiguración del rostro con un soplete o de Uno. la pérdida de las huellas digitales. Yo digo, Sí. a lo mejor en esa búsqueda... Ese es un solo tema, ¿eh? Ese es el un único solo. tema. Ese es el Tal único cual. tema y es el caso de Somoza. Y eso sí, él lo hace para evitar que por Somoza lleguen a él. Claro. Y por Somoza llegan a él. Porque se olvida de sacarle una cédula que él tenía en su camisa y que no se había quemado totalmente por el soplete que le pasó. Pero en la él dice cara. que en ese Porque momento el objetivo hubo- de él era que no lo reconocieran para que no llegaran a él, porque era el amigo de él. Ahora, dice que le hace un chiste Somoza en ese momento y por eso decide, matarlo y después, para que no lo reconozca, quemarlo con el soplete de la cara y las manos, ¿no? No sabiendo que tenía el documento. ¿Contó cuál era ese chiste que hizo Somoza que él no lo soportó? Realmente yo nunca comprendí el motivo, y creo que nadie comprendió el motivo interno que hubo de que él hubiera matado a Somoza. Ajá. En la causa, en mi causa, de ahora que yo participé en la confección, no está No queda el claro. motivo de esto. Él mató a un montón de serenos, tipos que estaban dados vueltas, Sí. que él podía haberlos amenazado y atado. Al último viejito que mató, que era un sereno de una ferretería, que lo dejó en un archivo, lo tenían encerrado en un archivo, Claro. acurrucado entre papeles y lo mataron allá con un tiro. Es decir, muertes absolutamente inútiles que no servían ni para un delincuente. En realidad, respondiendo un poco a la pregunta de Nora, él no tenía una buena relación con Somoza. El cómplice fiel, el ladero, elegido por él, era Ibáñez, no Somoza. Incluso... Y la relación, porque decía que había como una relación idílica, Sí. para Casi con de uno amor, era, ¿no? Sí. era para con Ibáñez, no con Somoza. Sí. Exactamente, él siempre vio en Somoza un personaje con mal aura. Y todavía no sabemos también, muchos sospechan, no se pudo comprobar,
que él termina matando a Ibáñez cuando iban corriendo una picada con una Coupé 2 GTX ahí por la avenida Centenario. Todo esto fue en zona norte. Digamos, como que se entrometía un poco en su relación con Ibáñez, en algún punto. A ver, Ibáñez era su cómplice ideal, el personaje que él había elegido para cometer todos estos asaltos y era el compañero ideal. Somoza no, Somoza ya siempre lo miró con recelo, con desconfianza, Se habló de mala hasta que racha, pasa ¿no? el episodio. De mala suerte, como que le traía mala suerte. Como que Hablaba él se refería, o aquellas personas que tuvieron relación con él en esa época, a el mal aura de Somoza. Y él, en la entrevista que le hago en la cárcel, dice, no, yo no robaba, yo únicamente salía, pero los que mataban eran Somoza y Ibáñez. Él me dijo esto, nunca el país vio a Robledo Puch con un arma. Con total cinismo, lo decía, ¿no? Claro. A ver, Gorbach, pregunto. Cuando se genera la detención, hay un secuestro enorme de armamento. En la casa, justamente. Hablamos de un cínico, Puch, Walter. ¿sí? Hablamos de un cínico, una cínico. persona que... También recuerdo que decía, bueno, yo tuve oportunidad, obviamente por participar por una cuestión cronológica, pero sí de tener la lectura de la causa, en donde hubo un secuestro en aquel momento, si mal no recuerdo, 1.500.000 pesos, que era una suma enorme para la época, porque él también decía de que robaba para darle a los pobres o para ayudar a la gente. ¿Eso cual, se constató eso lo si dijo robaba después. realmente para entregar? Nunca se No, robaba no, para él. evidentemente. Ahora, pregunto, ¿lo mata Somoza porque en pleno acto de robo desconfía ahí de él? Porque aparentemente Somoza mata de manera inexplicable a un sereno que teóricamente no era necesario, no iban a matar, lo mata y entró a desconfiar que Somoza en algún momento de ese paso podía llegar a asesinarlo a él también una vez abierta la caja fuerte, ¿no? Yo creo que lo mata por la misma razón que mata a Ibáñez. No hay una explicación. De repente con Somoza Pero no tenía solo más recelo. lo mata, lo quema. No, digo. pero lo mata y lo quema por lo que decía uno de ellos. Lo mata y lo quema para no tratar dejar de que no lo prueba. identifiquen, dejar para huella. borrar, para tratar de eliminar el vínculo, pero lo identifican por la cédula. Sí. Agarran la cédula, uy, este señor... A ver, Bueno, quiero cometió hacer una errores. pregunta, y tiene que ver con la manera de matar. ¿Define la personalidad del asesino? No. ¿La forma? No. No le define para nada, porque fíjese que él no busca ni siquiera, ninguna víctima tiene lesiones de defensa. Todas las víctimas están durmiendo o los agarra desprevenidos, o sea que no es que busca alguna determinada manera de hacerlo, como podría ser el homicida serial que por ahí estudia el caso y demás. A ver, Marieta, usted es psiquiatra, dígame, ¿piensa lo mismo? Pienso, bueno, este es un homicida serial, ¿no? Porque en ocasión de robo va matando, ¿no es cierto?, como metodología, ¿sí? No tiene, digamos, el sello del asesino serial que busca una determinada víctima y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, todo el formato de la muerte se va repitiendo como un patrón. Eso no. Él entra, mata, ¿sí? Él va moldeando la definición del delito a partir de lo que va encontrando en el lugar y a quién. Exactamente. Y por otro lado, como decían aquí, de por qué mata a uno, por qué mata a otro, eso va a permanecer en la incógnita porque es una mente psicopática. Nosotros no podemos tener acceso en ¿Qué es tanto una a gente como psicopatía? A ver, explíquemelo para que La la gente lo psicopatía entienda. Porque todo el mundo dice y habla del psicópata, Bueno, y a lo mejor no se explica bien qué es un psicópata. macanudo. La psicopatía es una manera de ser, ¿no es cierto? No es una psiquis que tiene carencias muy relacionadas con lo emocional. No tiene casi prácticamente la resonancia emocional que tiene el resto de las personas. Y eso lo ¿Aman? ¿Son convierte... personas que aman? No quieren ni no quieren a nadie, no, para nada, ni a los hijos, ni a las ¿Y a mujeres, ellos ni A la madre. A ellos se aman enormemente porque tiene una egolatría, ¿sí? Un sentido, casi un templo de su propio yo, ¿sí? A ver, pregunto, Lizardo, ¿esto es lo que encontró en esa declaración de él? No, yo no encontré tanto. Yo encontré un joven que confesaba una cantidad de hechos con una frialdad notable, que no tenía ninguna sensación de arrepentimiento, ni de miedo, ni de nada, es de frío absolutamente, que tenía una memoria prodigiosa, pero yo no soy especialista en reconocer este tipo de personalidades, no lo era tampoco en ese momento. Sí coincido plenamente
El doctor en el sentido de que este hombre no quiere absolutamente a nadie, en esto no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque por la vida que ha tenido. Además, pensando también en la posibilidad de reinserción social de este joven, de este hombre, yo no sé qué trabajos ha hecho para reinsertarse socialmente, si se ha preparado con profesiones, si ha buscado él salir para hacer algo positivo en la calle. Yo creo que esto no fue así en la cárcel, que tuvo un buen comportamiento porque no se porta mal con nadie, pero nada más que eso. Está dentro de la regla, nada más. Son las reglas, No, nada más. leía, lo que dicen es que leía, no tenía una profesión, ¿sí? Que se dedicó Sí, a la que lee, pero no ha lectura, al estudiado. ajedrez. No sé pero si es lo que estudiaba contaste, nada. Carabajal, no hace nada. No hizo No nada. hace nada. No. En la cárcel no hace nada. Deja pasar sus horas. Exactamente, no hace nada. Es más, yo conozco un funcionario judicial que hizo mucho por él, tratando de buscarle un lugar que a él le guste, donde pasara este régimen de semilibertad, pero no hizo nada por él mismo. ¿Es cierto que ha ajusticiado animales domésticos como perros, gatos, los ha torturado? No, no me O por lo consta menos, eso. no. No, es y no consta en ningún mitológico informe penitenciario. eso. No consta en ningún informe penitenciario que se haya incorporado en... ¿Esto agrava si tiene algún tipo de hechos así con animales o cosas que no son seres humanos, pero sí son... No agrava, pero sí tiene que ver con lo que mencionaban ellos, si es un peligro para sí o para terceros, ¿no? Claro. Tiene que ver con... A ver, hoy Robledo Puch está detenido porque no hay nadie que firme el informe psiquiátrico. Nadie se quiere hacer cargo. No, ¿Esto pasa, Gorbach? ¿Es común? Sí, bueno, sí, hay diversos personas. Es el caso más privadas. antiguo del país, convengamos esto. No, hay- pero nadie quiere poner la firma. Nadie. Quiere poner la firma. Y Ahora, más en el pero contexto de la pregunta es, ¿nadie responsabilidades. quiere poner la firma por lo que eso produce en la sociedad, por la condena social que puede llegar a generar, o porque realmente creen que no está preparado para salir a la... No, yo Por creo su que por peligro. las dos cosas. Yo creo que es un combo de las dos cosas. Hay un hecho sí llamativo, si bien lo que decía Gustavo tiene razón, que no consta en los informes penitenciarios de que él ha maltratado animales y demás, pero sí hay un hecho de inconducta muy grave que ocurrió en un taller en donde él ingresa también a ese taller. Él me lo desmintió eso. El de la capa de Batman, que quema todo. Eso que quema todo. Eso consta en el informe Sí. que justamente, digamos, en un taller donde los presos hacen diversas manualidades, diversas tareas, él irrumpe de una manera agresiva, hay un hecho de agresión justamente, y él alega ser Batman, si mal no Batman. recuerdo, digamos, en esa figura. Pero también él dejó los estudios, es decir, en el establecimiento penitenciario comienza a estudiar, y después también hubo un altercado, hubo un Tiene entredicho. muchos libros. y- Hoy tiene una biblioteca con mucha literatura sobre Perón. Él dijo que es peronista, hincha de River. Quería ser sucesor de Perón, ¿no? En algún Pero momento él tiene dijo. mucho, exactamente. Dice tiene que mucho- Cristina también le hace mal al peronismo. Consume mucho programa político. Él tiene un televisor, le pusieron un cable de cerca de 50 metros, tiene un televisor y De consume- hecho, dice que si sale en libertad va a matar a Cristina Kirchner. Sí, lo dice. Esa fue una ¿Y habló de declaración las que hizo, ¿no? violaciones o habló de la muerte de Dinardo, por ejemplo, la No. modelo que con No, 7 él disparos? dice que no hay que mata a matar? nadie. Él dice que no mata a nadie. Y yo le preguntaba, pero a usted lo condenó un tribunal, hubo un juez que era Víctor Sazón que le dictó la prisión preventiva. Dice, lo del juicio fue todo un circo. Pero a usted le trajeron una confesión también. Miñones, a mí alguien que tenía que ver con juzgados penales y criminología me hablaba de los cadáveres que hablan. En los casos de Robledo Puch, ¿estos cadáveres hablaban? Sí, todo depende. Acá hay un tema importante que es la evaluación del perfil criminal, ¿no? Porque nosotros en cadáveres con heridas de arma de fuego evaluamos el tipo de herida, la cantidad de heridas, la posición en que están y ¿La distancia? La distancia del disparo, lo cual nosotros antes los evaluamos, nosotros como médicos, un poco empíricamente, y hoy día ya no. Hoy día se necesita que se haga el estudio histopatológico de cada orificio de entrada, se necesita el perito balístico que si tiene el arma hace las pruebas, y recién ahí se establece la distancia del disparo. Lo llamativo acá es que los cadáveres, ninguno presentó lesiones de defensa. ¿La lo cual mano utilizada es importante? ¿La qué? La mano utilizada, si es la mano diestra o la... Sí, por supuesto, todo vale. Porque, a ver, ¿qué define un eso- cambio de mano? Por ejemplo, si uno dispara con la mano diestra, es diferente a si dispara con la otra mano, porque a lo mejor la diestra es para no fallar. Claro, bueno, eso depende de la mano hábil. Generalmente nadie va a disparar con la mano no hábil. Generalmente que lo hace con la mano hábil. Y eso es producto...
todo ese tipo de cosas que usted me pregunta son muchos productos de la investigación. Nosotros somos un aliado de la justicia, los cuales tenemos nuestras limitaciones. Decimos, este es un cadáver que tiene tantas horas de muerte, tantas heridas de arma de fuego, cuál lo mató, cuál no, si son vitales o son post-mortem. Mandamos estudios histopatológicos, mandamos estudios químicos, porque nunca sabemos, si no hay indefensión, no se quiso defender, no pudo, o estaba en un cuadro de somnolencia o bajo efecto de drogas, y todo eso no lo podemos adivinar, lo mandamos a investigar. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que se llama pool de vísceras, sangre, orina, para estudios toxicológicos. Después de tener toda esa información, es donde uno puede empezar a hacer evaluaciones. Y ahí sacar conclusiones. Y a empezar a sacar conclusiones. Opiniones.